Historia en México. México fue uno de los primeros países del mundo en introducir el concepto de cultura física en el marco del sistema educativo nacional. En 1856, la asignatura de cultura física se encontraba en la currícula de la escuela secundaria. En 1900 y 1930, el número de horas dedicadas a las escuelas a la cultura física superaba las 5 horas semanales. El nacimiento de los Juegos Olímpicos de la época moderna en 1986, a pesar de su incierto inicio en los primeros 30 años, marcó un despegue del deporte como una actividad prioritaria para un sinfín de países y detonó la revolución publicitaria en el siglo XX. Para participar en los Juegos Olímpicos se creó el Comité Olímpico Mexicano en 1932 y en 1933 crean por primera vez el órgano de gobierno denominado Consejo Nacional de Cultura Física. La acción gubernamental exclusivamente se reservó al mantenimiento de la Escuela Nacional de Educación Física, la cual, a pesar de los múltiples cambios en su currícula desde su creación en 1960 hasta 1980, fue la base del desarrollo de los profesionistas en cultura física. Ante la siempre presente exigencia de la sociedad, el Gobierno de México experimentó diferentes formas de apoyar y conducir este hecho educativo, pero no fue hasta 1992 que se creó el organismo gubernamental Comisión Nacional del Deporte, que ya ha tenido vigencia durante 12 años. La Comisión Nacional del Deporte ha sido identificada como el organismo rector del deporte en nuestro país y programáticamente interviene en el desarrollo de la cultura física y el deporte. La CONADE es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creado mediante decreto presidencial de la fecha 12 de diciembre de 1988, quien tiene a su cargo la promoción y fomento del deporte y la cultura física. Educación higiénica y médica. La necesidad del cuidado del propio cuerpo es una práctica relativamente reciente. Fue con la aparición del naturalismo cuando Rousseau, Tissot y Locke, entre otros, abogaron por la conveniencia de ejercicios higiénicos para la juventud. Más tarde, Link, desde su puesto de director del Real Instituto de Gimnasia de Estocolmo, propugnó la necesidad de una gimnasia higiénica. De igual forma, el matrimonio entre la educación físico-deportiva y la medicina es algo también próximo a la época actual, aunque existan ejemplos de personajes excepcionales que en tiempos pretéritos ya se pronunciaban a su favor. Tal es el caso del médico andaluz Cristóbal Méndez. Fue el primero en publicar un estudio sobre los beneficios de la práctica física. Su obra, El libro del ejercicio corporal y sus provechos, fue editada en Sevilla en 1553. Cuando los españoles arribaron a Nueva España se encontraron con la existencia de una educación higiénica y con la aplicación de unos conocimientos médicos a las actividades deportivas. Los aztecas y la mayoría de los distintos pueblos mesoamericanos educaban a sus jóvenes en la observación de numerosas medidas higiénicas a la vez que poseían elevados conocimientos de fisiología y anatomía, disciplinas que formaban parte del currículum de los alumnos en los Calmecac. El aseo diario constituía una práctica común entre todos los pueblos mexicas, participando en el mismo toda población. Según Fray Diego de Landa, las mujeres indígenas, al igual que los hombres, se bañaban todos los días. Al contrario de cómo se realizaba en Europa, se desnudaban por completo para bañarse. Es conocido incluso como el emperador Moctezuma, gran amante de la limpieza, exigía a sus mujeres el bañarse varias veces al día. El someter sus organismos a estas prácticas, hiciera frío o calor, favoreció a los aztecas para gozar de una buena salud y poseer un cuerpo fuerte y ligero. Ya desde que nacían les acostumbraban a lavarse con agua fría, lo que era, según las palabras de Motorina, el primer beneficio que la parida hacía a sus hijos. Los aztecas contaban y usaban variadas clases de jabón para uso corporal, los cuales obtenían de las raíces de diversas plantas, siendo la más conocida la que denominaban amoyi. Asimismo, disponían de una especie de pomadas olorosas que empleaban como dentífrico, como el chicozapote, blanqueaba los dientes, y el tlaltacapatli
eliminaba el sarro de los mismos. Cuando en la España de entonces y aún muy posteriormente era tan frecuente en las ciudades escuchar la frase agua va, cuyo significado es de sobra conocido, los españoles de Cortés se debieron quedar boquiabiertos al descubrir la existencia de unos edificios destinados a urinarios en las calles de la capital. Este adelanto, propio de una urbe moderna, ratifica el grado de desarrollo de las prácticas higiénicas que poseían los aztecas. Los países desarrollados conocían el sauna. Sin embargo, 5 siglos atrás, a la llegada de Hernán Cortés, vieron la existencia del temazcal, construcciones de los indígenas. Un temazcal se constituía de ladrillos de adobe en forma semiesférica. Poseían unas dimensiones máximas de 8 pies de diámetro por 6 de altura. En el interior, frente a la entrada, se disponía de un pequeño horno de piedra. Su uso era semejante al del sauna. Los aztecas tenían la costumbre de estos baños y se disponían de los grandes señores. Mojaban un manojo de hierbas para golpear el cuerpo de los usuarios para activar la circulación. Los mexicas lo usaban tipo higiénico, para fines terapéuticos, principalmente en casos de afecciones broncopulmonares o en el posparto. Los médicos mexicas lo recomendaban a los deportistas, especialmente a los jugadores de pelota, antes de las competencias para perder peso y tras los partidos para reducir tensión muscular y nervioso. Cuando llegaron los españoles, se percataron que los mexicas tenían un gran conocimiento sobre anatomía y fisiología, y estos conocimientos lo pasaban de padres a hijos. El origen de la medicina del deporte se remonta a la época de imperios antiguos como el sumerio y el egipcio, tiempo en el que el hombre empezó a querer mejorar su desempeño físico, aplicándose con mayor fuerza en el periodo helénico y romano, ya que el ejercicio físico entonces adquirió mayor relevancia. En el Renacimiento se escribieron los primeros tratados de medicina del deporte y aparecieron varios estudiosos del tema. En la época contemporánea, los médicos estudiaron a los atletas para analizar cuál era el funcionamiento y los cambios del organismo al someterlo a diferentes ejercicios físicos. Este tipo de estudios aumentaron con los años a causa del gran avance tecnológico que hubo en el campo de la medicina, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En México, el campo de la medicina deportiva registró un gran avance en los Juegos Olímpicos de 1968, ya que diversos investigadores, entrenadores y encargados estaban preocupados por el bajo rendimiento que sus atletas pudieran tener debido a la altitud de la Ciudad de México, situación que trajo cambios importantes en los entrenamientos previos a una competencia. La medicina deportiva, medicina del deporte o deportología es la especialidad de la medicina que posee como cardinal ocupación la prevención de las patologías o traumas que podrían eventualmente ocurrir durante la realización de actividades físicas y deportivas. De acuerdo a la delegación acreditada de la Federación Internacional de Medicina Deportiva, circunscribe la preponderancia del ejercicio y la actividad física, tanto en los deportistas y atletas, como en la población general. También estudia los efectos de la falta de ejercicio en la salud humana, con el fin de abastecer prevención, tratamiento y rehabilitación. Es así que es la especialidad médica que estudia los efectos del ejercicio del deporte y en general de la actividad física en el organismo humano, desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades
y lesiones. Las ramas y disciplinas de la medicina deportiva incluyen las básicas, que son anatomía, fisiología, biomecánica del ejercicio, entre otras, como las ciencias aplicadas al deporte, como lo son la psicología, la nutrición, el entrenamiento en el deporte y la metrología, así como también la cineantropometría, etc. Los principales cometidos de la medicina deportiva son la misión preventiva, la misión orientadora y la misión curativa. El objetivo de la misión preventiva es evitar cualquier lesión o enfermedad derivadas de una actividad física, ayudando a mejorar la calidad de vida e incrementar el rendimiento físico. El objetivo de la misión orientadora es determinar cuáles son las aptitudes físicas de una persona para guiarla con programas de entrenamiento individuales con el fin de obtener un mejor desempeño específico, mejorar y mantener en condiciones óptimas las capacidades físicas del individuo. El objetivo de la misión curativa es atender aquellas lesiones ocasionadas por la práctica de algún deporte aplicando determinadas terapias. La medicina deportiva está enfocada principalmente a problemas musculares u óseos, aunque también existen otras ramas como la cardiología deportiva que se orientan a intentar solventar todos los problemas de salud que puedan sufrir los deportistas. Según la definición propuesta por el Consejo de Europa, la medicina deportiva es la aplicación de las ciencias médicas al deporte profesional y a la actividad física en general. Pero los médicos deportivos no solo se centran en curar las lesiones ya existentes en los deportistas, sino que ponen también énfasis en la prevención de dolencias. En este ámbito se encuentran, por ejemplo, los reconocimientos médicos a los que los deportistas de élite deben someterse antes de tomar parte de una competición. Las funciones de la medicina deportiva son el tratamiento de enfermedades y lesiones en los deportes, la evaluación médica propicia, que incluye la capacidad funcional y metabólica, la evaluación nutricional, el desarrollo de capacidades y adaptaciones en el entrenamiento, inspección médica del entrenamiento, fisiología del ejercicio, investigación médica deportiva, acciones educativas a la población, prevención y rehabilitación de ciertas patologías, traumas o lesiones en los deportes y los ejercicios, el rendimiento, que es el entrenamiento, la actividad física por grupos de edad, incluyendo niños y ancianos, la actividad física por género, el tratamiento a través de la actividad física, el doping en el deporte, los programas especializados de actividad física para deportistas y personas obesas y en sobrepeso, hipertensos, diabéticos y debilidad general. Como remedio a la medicina deportiva, encontramos lesiones más comunes en los deportes, como lo pueden ser la conmoción cerebral, los calambres musculares, las torceduras del ligamento cruzado anterior, el esguince de tobillo, los calambres en la espinilla y las distensiones musculares.